Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a presentar un poquito a la empresa que represento en este caso y al trabajo que hacemos. Ajuste Sociedad Anónima es una empresa que se ha ido desarrollando desde el año 78 en Argentina, pasando por todas las variables de formaciones posibles, desde unipersonal, sociedad de hecho, sociedad anónima, fusión con capitales extranjeros, recuperación de los mismos y bueno, todo lo que acompaña a los vaivenes. ¿Qué hacemos? Revestimiento, paramos, está en automático para... Realizamos revestimientos absorbentes, Yonex, exportamos esos productos a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Malasia, India, España. Realizamos también filtros acústicos para conductos de aire, puertas y portones acústicos, cortafuegos de seguridad y por supuesto acústicos para todo tipo de radio, estudio de grabación y televisión. Cabinas, después también tenemos un área, no, sí, esa la vamos a tener que... ¿Avanzo? No, para, si se puede parar. Ahí está. Hacemos amortiguadores antivibratorios, fabricamos amortiguadores antivibratorios, una línea de 7000 modelos. Por supuesto trabajamos no solo con broadcasting, estudios, o sea, audio, radio y televisión, sino también con industria, construcción, etc., ¿no? Pero digamos que la estrella de la aplicación de la acústica y de todo lo que es control de ruido y vibraciones es por supuesto la línea referida al audio porque es la más exigente. En las necesidades de una mejor insonorización, un mejor aislamiento, un mejor confort acústico está por supuesto todo lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación, como ya mencionamos en parte, y muy linda la expresión que se usó, ¿no? Desde el corazón a la mente, transmitir a otro ideas, sentimientos, conmover, algo que, bueno, ya desde la antigua Grecia empezaron a descubrir de que era necesario para llegar a más personas recurrir a la acústica, a entender cómo se transmitía, por qué medios se podía transmitir y llegar a mayor cantidad de personas. Por eso se empezó a estudiar las longitudes de onda, las frecuencias, los tonos. Por eso hoy percibimos algunos locutores que nos resultan muy agradables a los oídos, su tono de voz. Y permanece en nuestra memoria grandes maestros de la locución. Podemos hablar de Antonio Carrizo, podemos hablar de muchísimos, ¿no? Podemos hablar de Fontana. Y así un montón de voces que han quedado en la memoria de los pueblos y forman parte de su cultura, inclusive de artistas, ¿no? Voces de músicos, de cantantes. Hoy por hoy las radios se han multiplicado, muy bien explicado, tenemos una gran cantidad de comunicadores y es bueno entender de que lo que sale de la mente y del corazón tiene que estar respaldado por un ambiente acústico que sea confortable y que sea profesional para la transmisión que se va a realizar. En todos los casos, así lo vamos poniendo así, más fácil me parece, porque si no. Nosotros, uno de los productos que se han desarrollado son los revestimientos aislantes y fonoabsorbentes. ¿Para qué? Para acondicionar acústicamente las salas donde estamos generando la transmisión. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, bueno, si el tipo de micrófono que estamos utilizando es un micrófono condensador que va a capturar completamente las emisiones sonoras de la sala, vamos a tener ahí una recepción a través del traductor, que es el micrófono, que va a estar relacionado con el ambiente en que estamos transmitiendo, es decir, el estudio de la radio. Si el estudio de la radio no reúne los requisitos normalizados para una condición ideal de transmisión, vamos a tener ya desde la base una emisión incorrecta.
va a haber interferencias. Para eso vamos a entender un poquito cómo funciona, avanzamos, sí, cómo funciona el sistema de un buen acondicionamiento. Avanzamos. Sí, no sé, más adelante. Si no me pongo ahí, va a ser más fácil, me parece. Ahorita te lo voy a buscar. Ahí está, hacemos un rato. Así vamos más. En todos los casos, un buen acondicionamiento acústico requiere de un proyecto previo, no solo en el término de dimensiones del estudio, sino también en lo que tiene que ver con los elementos que se van a utilizar. Vamos a hacer una breve memoria de lo que son los elementos que juegan que se deben tomar en consideración para realizar un estudio de transmisión de radio. En primer lugar, rescatamos lo que dijimos anteriormente, ¿no? El sonido es una energía transmitida a través de las moléculas de aire. Hay pequeñas variaciones de la molécula de las vibraciones de las moléculas de aire y la percepción en los oídos de las personas cuando la transmisión es directa. Como en estos casos que tenemos acá como un auditorio o una radio, estamos utilizando elementos transductores, que son las variaciones de la presión de aire las transmiten en pequeños impulsos eléctricos a través de un amplificador o a través de los sistemas que se han explicado hoy de transmisión, streaming o por radio, como lo estamos viendo por el éter. La importancia de la comunicación y la música es fundamental. Existen con el sonido excesos, para eso lo llamamos ruido. El sonido indeseado que produce molestias, que produce interferencias en la comunicación y otros elementos nocivos, lo llamamos ruido, es decir, el sonido indeseado. Cuando hablamos de acústica, tenemos que entender que los niveles de presión sonora, cuando nos referimos a la emisión de un sonido, se pueden cuantificar. ¿Cómo? Con elementos que en este caso una definición del sonido, del nivel de presión sonora simple, para hacerlo, que es la más conocida, es medirlo en decibeles. El decibel es un parámetro logarítmico, no interpreta la gran variación de moléculas de aire que existen cuando variamos la presión sonora, porque esta relación está en micropascales y es muy grande. Vamos acá a ver una tabla comparativa. Por ejemplo, de una residencia apartada durante la noche, la presión sonora en micropascales va a ser de 2000 micropascales. Y estaríamos hablando de 40 decibeles. El ruido de una turbina de un avión despegando son 200 millones de micropascales. Y a eso la relación de la escala logarítmica es 140 decibeles. Quiere decir que una escala logarítmica en decibeles nunca es proporcional. Si yo bajo de 100 decibeles a 80 decibeles no estoy bajando un 20%, sino muchísimo más. Por eso cuando hablamos de los niveles ideales para una transmisión, para un elemento de transmisión de música, por ejemplo, desde la radio, tenemos que establecer qué nivel de presión sonora queremos lograr dentro del estudio para que se pueda capturar con los correspondientes micrófonos de una forma adecuada. El oído humano es el gran transductor, que es perceptor, que percibe las pequeñas variaciones de la molécula de aire, y tenemos una escala para representar lo que escucha el oído, que es la escala de decibeles en decibeles A. Todo esto tiene importancia a través de las transmisiones sobre qué frecuencias o tonos se van a destacar. Ningún locutor de los que hemos mencionado, ninguno de los músicos que podemos recordar por su tono de voz, podría haber dejado plasmado esos tonos sin una adecuada percepción de los mismos a través de los elementos electrónicos y una buena grabación o una buena transmisión. Es importante entender que los tonos de las voces y los tonos de los instrumentos están relacionados con las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Son los parámetros relacionados con la calidad del sonido o ruido.
es el número de oscilaciones por segundo, se mide en hertz, y el oído humano normal escucha o percibe de 20 a 20.000 Hz. Las bajas frecuencias son las que ubicamos hasta 250 Hz, las medias frecuencias de 250 a 1000 y la alta frecuencia arriba de los 1000 Hz. La voz humana la tenemos en un rango de frecuencias preponderante entre los 500 y los 800 Hz. Pero las armónicas que hacen a la tonalidad, a la identificación de las calidades de voz y diferenciación de las voces, van mucho más abajo, van desde los 83 Hz hasta los 2500 Hz. Por eso es tan importante que el ambiente donde estamos transmitiendo sea un ambiente acústicamente correcto, acústicamente adecuado. Vamos a pasar directamente a una comparación de distintos parámetros relacionados con los materiales acústicos para atenuación. Todas las superficies producen una reflexión de ondas sonoras. De hecho, que una guitarra acústica se escucha por la amplificación del sonido de las cuerdas a través de su caja de resonancia. Lo mismo un violín y lo mismo cualquier otro elemento. De acuerdo al tipo de caja de resonancia, ustedes van a tener un tono que van a identificar el instrumento. Lo mismo pasa en el estudio de radio. En el estudio de radio, si las superficies son demasiado reflejantes, vamos a tener una sonoridad típica del lugar que puede ser buena o puede estar interfiriendo con los tonos preponderantes que queremos destacar a través de la transmisión. Por eso es necesario realizar un tratamiento fonoabsorbente en las superficies que son demasiado reflejantes o que tienen resonancias inconvenientes en determinadas frecuencias. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con elementos de absorción acústica. A través del tiempo se han desarrollado muchísimos elementos de absorción acústica. Comenzamos con las antiguas radios que se utilizaban elementos de cartón perforado, después se utilizaron elementos térmicos como la lana de vidrio, la lana de roca, y por último se han desarrollado paneles con distintos tipos de características donde se ha tomado en cuenta los elementos físicos importantes de lo que tiene que ver con un material fonoabsorbente, que es la fricción que se produce por el paso del aire a través del tipo de material que se coloque, el espesor que va a tener ese material, que nos va a dar qué tipo de frecuencia captura preponderantemente, su densidad y su forma, si es plano, tiene cuñas, tiene circunferencias y además la forma de instalación. Acá tenemos un ejemplo de distintos tipos de absorción sonora. ¿Qué es la absorción sonora? Cuando hablamos de absorción sonora estamos hablando de lo que captura, la energía que captura un tipo de material determinado contra la que refleja o devuelve al ambiente. Por ejemplo, en la curva plana, casi que está sin ningún tipo de absorción, tenemos lo que sería una pared de concreto. En ninguna de los rangos de frecuencia hay absorción sonora, o sea que estaría devolviendo toda la energía sonora que emitimos, la estaría devolviendo completamente. Cuando colocamos una alfombra, la alfombra va a tener una característica particular. Esta alfombra va a tener, por ejemplo, una gran capacidad de absorción, a lo mejor en los 2000 o los 4000 Hz, pero casi nula en 250 o 125 Hz, que son los tonos más bajos. Recordamos que los tonos más agudos van hacia arriba, 4000 Hz, los tonos más graves son de 125 para arriba, menos también, ¿no? Una chapa puede resonar en determinada frecuencia y absorber en otra. Por ejemplo, acá tenemos una chapa que estaría resonando en 1000 o estaría capturando energía sonora en 1000, pero nada en 2000. Está haciendo como un recorte. Y paneles acústicos desarrollados que, en merced a su diseño y al tipo de material, van a tener una mayor capacidad de absorción en determinados tipos de frecuencia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque queremos equilibrar la sala con un tipo de reverberación adecuado. ¿Qué es la reverberación? Es la persistencia del sonido en un recinto cerrado después que cesó la fuente de emisión. Una reverberación exagerada nosotros la reconocemos porque es lo que llamamos eco.
Entonces el sonido tarda tanto en reflejarse que se identifica como un sonido diferente o repetitivo al que ya a la emisión original. Cuando es más corto, se percibe más como una reverberación y se mide en segundos o en milisegundos. El tiempo de reverberación indica cuántos segundos son necesarios para que la presión sonora en una frecuencia específica sea menor que 60 decibeles después que se interrumpió la fuente sonora. ¿Por qué es importante esto? Porque hay normas, se han desarrollado normas hace ya bastante tiempo, que nos dicen cuál es el tiempo de reverberación adecuado para cada situación, para estudios de radio, para estudios de televisión, para salas de grabación, para auditorios. Por lo tanto, ¿cómo se han establecido esas normas? Se han establecido por medio de estudios de la inteligibilidad de la palabra, por ejemplo. A veces escuchamos problemáticas que tienen que ver que cuando hay más de una persona hablando en el estudio, transmitiendo en el estudio, se empiezan a superponer la reflexión de las ondas y la transmisión empieza a decaer porque no se entiende lo que están hablando. ¿Por qué no se entiende? Porque una palabra enmascara la otra, hay una reverberación exagerada y la inteligibilidad de la palabra empieza a perderse. Por lo tanto, el oyente empieza a perder parte de la comunicación. Y ahí viene. Lo mismo sucede cuando hablamos antes del confort acústico o de la condición de estar cómodo mientras se transmite y se quiere transmitir un sentimiento. Por ejemplo, hoy por hoy es muy común lo que se llama las entrevistas con acústico, con una demostración del artista de música en vivo. Si el tiempo de reverberación es inadecuado en el estudio de radio, va a haber frecuencias que son preponderantes y van a interferir en la interpretación del artista. Va a escuchar sonidos que no son los habituales, resonancias inadecuadas. Entonces se va a sentir incómodo. Cuando se siente incómodo no va a dar todo de sí. Y lo que nosotros queremos es que la comunicación, lo que salió de la mente y del corazón, llegue al oyente y lo conmueva. ¿Para qué? Para que suba el nivel de oyentes y el nivel de percepción. O sea, en definitiva, podemos medirlo también, como vimos antes. Podemos medir qué está pasando. Entonces, bueno, por eso es importante realmente tener una acústica adecuada en el estudio de transmisión. Para lograr esto, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento acústico de las salas requiere aislamiento acústico para evitar ruidos aéreos que se introduzcan dentro del estudio de radio. Eso es aislamiento. Ruidos de impacto, evitar los ruidos de impacto a través de, por ejemplo, los pisos tienen que ser antivibratorios o alfombrados o con algún elemento que amortigüe los ruidos por impacto. Y por supuesto las vibraciones. ¿Cuáles son las fuentes de vibraciones que puede haber? Y generalmente es la transmisión de equipos de aire acondicionado que producen vibración en la estructura. Si son centrales, transmiten al cielo raso y pasan al estudio en frecuencias muy bajas, imperceptibles a través de quizás de la audición, pero sí en la sonoridad o en la resonancia que puede producir en determinadas frecuencias muy bajas. ¿Cómo se logran los aislamientos? Bueno, justamente incorporando la masa necesaria, los elementos necesarios, las particiones necesarias para aislar del exterior el estudio de transmisión. Y en segundo término está el acondicionamiento acústico, que es lo que estamos hablando y dándole preponderancia. Para eso se requiere un estudio geométrico acústico para entender las formas y dimensiones en que se va a hacer el estudio, para evitar, entre otras cosas, ondas estacionarias, porque si hay longitudes de onda preponderantes que empiezan a rebotar, vamos a tener una frecuencia preponderante inadecuada que va a hacer inclusive acá recién en un momento estábamos percibiendo ese rebote inadecuado, ¿no es cierto?, de una onda grave. Bueno, quizás correr una pared o hacer una pared en falsa escuadra evita eso. Para eso hay que hacer el estudio de los nodos de resonancia. Son análisis que se hacen previos y que no requieren una mayor inversión. Hacer una pared, por ejemplo, correr una pared
en ángulo, 50 centímetros, no le quita al estudio mucha capacidad de movimiento, y sin embargo puede corregir una situación muy inadecuada. Pero para eso es necesario hacer el estudio previo. Acá vemos un ejemplo de reducción por absorción aplicado, bueno, en este caso a la industria, pero vemos claramente que una sala sin tratamiento acústico va a hacer que la persona que está dentro de la sala percibe no solo la fuente de emisión, ahí se muestra como si fuera una máquina, puede ser un instrumento, puede ser la misma voz, y la otra va a ser la fuente directa, va a ser lo que realmente sale de la persona que lo emite la voz o del instrumento que se está ejecutando. Si hablamos en particular de los paneles para absorción acústica, bueno, antes dijimos que hay paneles que han sido desarrollados específicamente para esa aplicación, es decir, no estamos hablando de un panel de aislamiento térmico que se aplica, porque todo tiene una capacidad de absorción, todos los elementos tienen una capacidad de absorción. Lo importante es qué capacidad de absorción tienen y en qué frecuencia trabajan y cómo lo podemos cuantificar. Bueno, el panel SON es mundialmente conocido, es un panel que se ha empezado a aplicar en Argentina a partir de los años 90 con muchísimo éxito debido a sus características. Es un absorbente acústico de alto rendimiento, captura y disipa las ondas sonoras y aumenta el área de absorción. ¿Cómo se hace con material? Espuma flexible de poliuretano de celda abierta, que está desarrollada específicamente para esa aplicación. Es un 32 kilos, celda abierta y modificadores de combustión. Los modificadores de combustión hacen que estos paneles respondan a características de flamabilidad exigidas internacionalmente. Sonex no propaga la llama cuando se elimina la fuente de calor, es decir, es combustible, sí, es combustible, se puede quemar el material. Usted le pone fuego directo, lo va a ir quemando. Retira la llama, se apaga ante los 2 segundos. ¿Por qué se apaga? ¿Porque tiene retardante de llama? No, no tiene retardante de llama. Al contrario, tiene un acelerante de llama. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, para que una llama exista, para que el fuego exista, se requieren 3 elementos, ¿no? Calor, el material combustible y oxígeno. Bueno, esto lo único que hace es acelerar el quemado, es un modificador de combustión que acelera y deja sin oxígeno el material, por lo tanto lo apaga inmediatamente, lo apaga a los 2 segundos. Hay distintas normas que se hacen de ensayo para lograr eso, para establecer en qué tipo de norma está cubriendo, si es por panel radiante, todos esos ensayos de laboratorio. Se recomienda su utilización en menos 30 a 80 grados Celsius y el punto de fusión es 250 grados, es decir que se puede quemar, volvemos a decir, pero es autoextinguible. Muy importante, los retardantes de llama, que se habla mucho de los materiales que tienen retardantes de llama, son espuma de poliuretano común, que tienen isocianurato, un componente químico que se le agrega para que retarde la llama. El isocianurato, como la palabra lo dice, cuando se quema, desprende cianuro. Por lo tanto, es altamente peligroso. Y de hecho que tenemos varias tragedias internacionales y nacionales en donde muchísima gente ha perdido la vida no por llama, no por el quemarse, sino por aspirar el cianuro en la que se quemaba. Estos paneles, todos los poliuretanos tienen componentes, todos los elementos que se queman, la madera, la tela, todo desprende, el humo es nocivo, ningún humo es sano, está de hecho comprobado, pero evidentemente cuando un material tiene un alto componente de cianuro es muchísimo más peligroso y más letal. Entonces, bueno, estos paneles han sido desarrollados con otro tipo de componente de modificador de combustión, y si bien tienen, cuando se queman, el humo que desprende es malo, no tiene una alta densidad de humo, sino que es media o baja densidad de humo. Las normas de flamabilidad más importantes que atiende, hay muchísimas. La STM 1692, la norma brasilera 9178 y la UL 94HF1, que es la norma internacional americana, son las más exigentes. De hecho, que estos paneles fabricados en Argentina se están exportando, como les dije antes, a Canadá, Estados Unidos, México, países que exigen un gran control en este punto referido a la flamabilidad.
Otras características importantes de los revestimientos acústicos: se colocan en techos o en paredes. La dimensión de la placa es 1x1 o la medida americana cuando se requiere, y hay distintos espesores. Acá viene otro aspecto importante: 20, 35, 50 y 75. Para cada espesor de material, un largo de cuña diferente. Es decir, cada panel ha sido estudiado y ha sido desarrollado para que tenga un resultado en capacidad de absorción en determinada frecuencia. Por eso se requiere un cálculo acústico previo de la reverberación que tiene un determinado estudio para aplicar los paneles que corresponden. En algunos casos se hacen combinaciones. Generalmente se comienza con el cielo raso, que puede ser un material de 50 milímetros, algunos en las paredes 35, 20 o 25, dependiendo del estudio que se hizo, dependiendo del resto de los componentes, el tipo de mesas que se incorporan en el estudio, si el piso es con alfombra o no, el tamaño de la pecera o de las ventanas. Ahora hay muchos estudios con ventana al exterior para mayor iluminación. Entonces todo eso va a modificar qué tipo de material tengo que colocar. Y muy importante, como todo está relacionado con el presupuesto, nosotros siempre recomendamos lo siguiente: hacer el estudio de ingeniería acústica, el proyecto de ingeniería acústica. Saber qué es lo ideal y qué es lo que corresponde colocar. Y si después, si el presupuesto no da para hacerlo inmediatamente, conviene hacerlo por etapas, pero hacerlo bien, no hacerlo mal todo. Porque hacer todo un estudio, revestir un estudio de paneles, porque le ponemos paneles, lo único que estamos haciendo es complicar después el asunto para resolverlo. De hecho, que hemos estado trabajando. Nosotros en los años 90 hicimos la remodelación de los estudios de Radio Nacional, y hablo de Radio Nacional porque es un ejemplo, broadcasting, porque cuando fue diseñada originalmente respondió a todas las normas de broadcasting inglesas, y fue un ejemplo para todo el mundo cómo se logró esos estudios de radio. En los años 90 se modificaron y hubo una premisa, porque ya los materiales estaban muy vetustos, ya estaban viejos. Entonces hubo una premisa: respetar la decoración Art Deco del estudio y respetar no solo el punto de vista decorativo, sino también respetar que se siguieran cumpliendo las normas de broadcasting que habían cumplido. Bueno, se hizo esas remodelaciones con un éxito absoluto, ponderada por todos estos grandes monstruos de la radio de las viejas épocas, que conocían y percibían auditivamente la calidad del estudio y dijeron: esto quedó igual o mejor. Posteriormente, hace unos años se hicieron algunas remodelaciones de algunos estudios y se incorporaron paneles. Se cambiaron paneles y se incorporaron paneles de distintos tipos. Empezaron las quejas. Esto es una realidad. Directamente vamos a lo práctico. Se empezaron las quejas de los directores de los programas, de los músicos invitados. En un estudio que hay un piano ahí, bueno, venían los músicos, tocaban y decían: este piano está desafinado. Iban a afinar el piano estaba afinado el piano. ¿Qué pasaba? Resonaban más unas teclas, unas notas que otras. Y al hacer un acorde, parecía desafinado. Bueno, con el antecedente, ¿quién había remodelado originalmente los estudios? Me llaman, me dicen: de arriba usted hizo el estudio. Sí, en los años 90, cuando estaba Julio Marvis, nos encomendó hacer ese trabajo. ¿Qué pasa acá? No anda, la gente se me está quejando. Bueno, fuimos acá es un estudio de tiempo de reverberación, a ver qué pasó con todo lo que las modificaciones que hicieron. Entre otras cosas, habían metido duro también en un montón de lados que antes no estaba. Fuimos a medir y era un serrucho. Si lo sabemos cómo tiene, vieron las curvas estas de absorción, cómo tiene que ser lo más plano posible. Esto era un serrucho. En determinada frecuencia y según el estudio que había, era un serrucho. Bueno, ¿cómo corregimos esto? Sacamos todo lo que está mal puesto y lo volvemos a poner, y hay un tema de presupuesto. Hay un tema de presupuesto y hay un tema también de que no queremos que ruede en cabeza. Bueno, excelente. A ver si alguno se escapa por ahí. Tuvimos que agregar material acústico para compensar lo que estaba mal. Y tuvimos que agregar paneles en los lugares donde pudimos sacar algunos paneles y poder corregir. Entonces, volvemos a lo práctico. Prefiero hacer un cielo raso y dejar las paredes para después y no hacer todo mal. Porque lo que se hace mal es muy difícil de mejorar.
Bueno, en todas las áreas que ustedes puedan consultar, lo que le queremos decir es que nosotros contamos con un área de ingeniería para hacer no solo los proyectos, sino las mediciones en todo sentido, incluso de inteligibilidad de la palabra, de la calidad musical dentro de una sala. Todo hay elementos analizadores por rango de frecuencia que permiten sintonizar cada sala de la mejor manera. Antecedentes, bueno, les mencioné Radio Nacional, les puedo decir Radio Caracol de Colombia, Radio Caracol de Panamá, Estudio Fox Sport de la Ciudad de Buenos Aires, de Atlanta y de México. Televisa, y en fin, en radios, hay muchísimas radios acá que hemos realizado. Lo importante es que se haga el proyecto. Para poder hacer un proyecto hay que contar con todos los elementos necesarios. No hagan una consulta, nosotros tenemos atención telefónica. Bueno, la consulta mejor es, hoy por hoy, enviar los planos, los croquis del ambiente que se quiere utilizar como radio, así sea una casa que se quiere modificar. Pero les voy a dar un dato. Nosotros hicimos los estudios de Radio Caracol en Panamá, que se había comprado Pérez Ángel, que era también así como acá hablábamos de Carrizo en radio referente, o hablamos de Ángel de Vite en televisión. Bueno, hasta Pérez Ángel en Colombia, en Panamá es palabras mayores. Este señor, maestro de la radio, nos dice: compramos una casa en el centro histórico de Panamá, no nos dejan tocar una ventana, ¿qué podemos hacer? Pero yo quiero transmitir ahí, porque además había una relación así de, también hablamos de la emoción, el corazón-mente, de querer estar en ambientes que tenían que ver con la transmisión que se iba a hacer. Y quería estar en ese edificio, que era un edificio histórico. Bueno, se hizo todo el estudio de ingeniería y se adaptaron los paneles de manera tal, algunos entelados, algunos con algún tipo de decoración específica para que estuviera de acuerdo con el edificio histórico, para que se pudiera transmitir desde ese lugar. Y se lograron las normas internacionales, aún respetando el diseño y decorativo histórico. Así que todo se puede hacer con un proyecto adecuado. Y después, bueno, el tema del proyecto siempre es bueno saber el presupuesto que se tiene y en qué etapa se puede realizar. Porque si no se puede hacer todo junto, se hace en etapa, pero en función del presupuesto que se tenga. Con eso vamos a lograr calidad, y la calidad es lo que permite que todo lo que queremos decir y todo lo que queremos transmitir llegue al corazón de nuestros socios.